Hay palabras que el tiempo no ha logrado silenciar, advertencias que salieron de los labios de Jesús, pero que hoy casi nadie se atreve a repetir. Él habló de los últimos días, no con miedo, sino con amor. Reveló señales, misterios y verdades que marcarían el final de una era. Sin embargo, muchas iglesias ya no las predican. Se habla de bendición, pero no de arrepentimiento. Se busca consuelo, pero no transformación. ¿Qué fue exactamente lo que Jesús dijo sobre los últimos días? ¿Y por qué su mensaje fue olvidado? Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Hoy recorreremos juntos las palabras proféticas de Cristo, esas que siguen cumpliéndose una por una frente a nuestros ojos. No son teorías ni mitos, son promesas de Dios escritas en la Biblia. Y si permaneces hasta el final de este video, entenderás que cada advertencia de Jesús fue una demostración de amor, no de castigo. Él no vino a sembrar miedo, sino a despertar esperanza. Así que antes de continuar, te invito a dejar tu amén en los comentarios, suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar la voz de Cristo una vez más. Porque el regreso de Jesús no es un rumor, es una certeza y el tiempo para despertar es ahora. Era el atardecer en Jerusalén. El sol descendía detrás de los muros del templo y el cielo se teñía de tonos dorados y carmesí. Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, un lugar cargado de historia, donde muchas veces había orado en silencio buscando la voluntad del Padre. A su alrededor, el viento traía el eco de los cantos del templo y el murmullo distante de la ciudad. Sus discípulos, con el corazón inquieto, se acercaron a él, conscientes de que algo profundo estaba a punto de ser revelado. «Maestro, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?», preguntaron sin saber que esa conversación marcaría el inicio de una de las profecías más poderosas de toda la Biblia. Jesús, con una mirada que atravesaba siglos, contempló Jerusalén. Sabía lo que venía: el sufrimiento, la dispersión del pueblo, la caída del templo y finalmente el retorno glorioso del Hijo del Hombre. Pero en ese momento no habló como juez, sino como un padre que ama y advierte. Su tono no fue de condena, sino de compasión. Con voz firme pero llena de ternura, comenzó a describir lo que sucedería en los últimos días. Cada palabra salía impregnada del amor de Dios, un amor que busca salvar, no asustar. Jesús no hablaba de destrucción por placer, sino de esperanza en medio del caos. El silencio se apoderó del grupo. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Pedro, Juan, Santiago y Andrés escuchaban atentamente, intentando comprender lo que sus oídos oían, pero su mente aún no lograba procesar. Jesús les revelaba que antes del fin vendrían señales en la tierra, en el cielo y en los corazones. Les habló de guerras, de engaños, de persecución, pero también del poder del Espíritu Santo que acompañaría a los suyos hasta el último instante. Era una mezcla de advertencia y promesa, una profecía que hablaba tanto del juicio como de la salvación. Mientras hablaba, la noche cayó sobre Jerusalén. La luna comenzó a iluminar los olivares y las sombras se extendieron por el valle del Cedrón. Los discípulos podían sentir el peso espiritual de esas palabras. Jesús, sentado frente al templo que pronto sería destruido, les mostraba que la verdadera casa de Dios no estaba hecha de piedra, sino de fe. No era el templo el que definiría la presencia divina, sino el corazón rendido a la voluntad del Padre. Esa revelación los marcaría para siempre. El Monte de los Olivos, testigo de tantas lágrimas y oraciones, se convirtió en el escenario donde el cielo habló a la tierra. Jesús sabía que ese sería uno de sus últimos grandes discursos antes de la cruz.
Cada frase que pronunciaba tenía el propósito de preparar a sus seguidores y a todos los que vendrían después para resistir el engaño, el dolor y la desesperanza. Él no quería una iglesia dormida, sino una iglesia despierta, llena de fe y esperanza, sostenida por las promesas de Dios. Hoy, cada vez que leemos esas palabras en Mateo 24, sentimos que el tiempo se detiene. Es como si Jesús volviera a hablar desde el Monte de los Olivos directamente a nuestra generación. El mundo ha cambiado, pero su mensaje sigue intacto. Las guerras, la confusión, la pérdida de valores, todo lo que él anunció sigue cumpliéndose paso a paso. Y mientras muchos se distraen, hay un pequeño grupo que aún escucha su voz, que busca su presencia en oración y que entiende que las señales no son el fin, sino el recordatorio de que el amor de Dios sigue llamando. Por eso, este mensaje no es solo una historia antigua, es una conversación viva entre Jesús y tú. Él no dejó su trono para hablarnos de miedo, sino para darnos esperanza. En el Monte de los Olivos no comenzó el fin del mundo, comenzó la invitación al despertar espiritual, una invitación a velar, a permanecer firmes en la fe y a esperar con el corazón encendido el día en que el Hijo del Hombre regrese con poder y gloria. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales del fin, Él no comenzó hablando de guerras, ni de catástrofes, ni de reinos que caerían. Su primera advertencia fue sobre algo mucho más sutil, más silencioso, más peligroso: el engaño. «Mirad que nadie os engañe», dijo con firmeza, sabiendo que en los últimos días el mayor enemigo no sería el hambre o la espada, sino la mentira disfrazada de luz. Jesús, con la claridad del Hijo de Dios, reveló que el fin comenzaría no con destrucción visible, sino con confusión espiritual. A través de los siglos, la voz del Maestro ha resonado con esta advertencia, porque el engaño no siempre se presenta como maldad evidente. A veces tiene rostro de religión, de buena intención, de aparente fe. Es un veneno que entra suavemente en el alma, cambiando poco a poco la verdad por emoción, la cruz por comodidad, la obediencia por conveniencia, y así el corazón del creyente se enfría sin darse cuenta. Jesús sabía que antes del caos del mundo llegaría el caos de las almas. Hoy vemos esa profecía cumplirse ante nuestros ojos. Muchos hablan de Jesús, pero pocos viven como Él enseñó. Se predica un evangelio sin sacrificio, una fe sin transformación, un amor de Dios sin santidad. Las multitudes buscan promesas de prosperidad, pero no quieren escuchar sobre el arrepentimiento. Es el mismo patrón que Jesús anunció: falsos cristos, falsos profetas, palabras dulces que esconden cadenas. Y mientras tanto, la verdad es silenciada porque incomoda. Pero Jesús nunca fue ambiguo. Su mensaje era directo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El verdadero evangelio no cambia con las modas ni con los tiempos. No necesita adornos ni promesas vacías. La Biblia es clara y el Espíritu Santo aún habla a través de ella. Por eso, quien tiene oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. En medio del ruido del mundo, todavía hay una voz que llama a la pureza del corazón y a la verdad del Evangelio. El engaño espiritual comienza cuando dejamos de orar y empezamos a opinar. Cuando el corazón deja de buscar la presencia de Dios y se conforma con escuchar a los hombres. Jesús sabía que en los últimos días habría una generación saturada de información, pero hambrienta de verdad. Por eso, su advertencia no era para los incrédulos, sino para los que creen. Él nos pidió estar alertas, discernir los tiempos y no dejarnos seducir por lo que solo parece espiritual. Aún así, hay esperanza. Jesús no nos dejó sin guía. Prometió el Espíritu Santo como consolador y maestro para recordarnos todo lo que Él dijo. Si mantenemos nuestra comunión viva con Dios,
Si volvemos a la oración sincera y al estudio fiel de la Biblia, el engaño no tendrá poder sobre nosotros. El amor de Dios nos protege cuando permanecemos en la verdad, porque la verdad no es una idea, es una persona, Cristo mismo. Y tal vez esa sea la pregunta más importante para estos tiempos. ¿A quién escuchas? ¿A la voz del mundo o a la voz del Salvador? Jesús no habló de engaño para sembrar miedo, sino para despertar discernimiento. Cada palabra suya fue una brújula para los últimos días. Si la iglesia regresa a su primer amor, si el creyente vuelve a doblar rodillas y buscar su presencia, entonces el engaño no prevalecerá. La luz de Cristo siempre disipa la mentira, porque donde está Jesús, la verdad vive. Después de advertir sobre el engaño, Jesús miró a sus discípulos y dijo: «Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin». Aquellas palabras resonaron como un eco que atravesaría siglos, porque mientras los hombres discuten por poder, fronteras y orgullo, el corazón del mundo se va apagando poco a poco. Jesús no hablaba solo de conflictos políticos, sino del reflejo de un alma humana separada del amor de Dios. Cada guerra es la evidencia de una oración olvidada, de una humanidad que ya no recuerda cómo perdonar. Los discípulos no podían imaginar el alcance de esas palabras. Ellos pensaban en Roma, en ejércitos y espadas, pero Jesús veía mucho más allá. Veía las guerras del alma, los enfrentamientos dentro del hogar, las divisiones dentro de la misma iglesia. Cuando el ego sustituye al Espíritu Santo, incluso los que dicen tener fe terminan luchando entre sí. Por eso, Jesús dejó claro que las guerras externas solo son el reflejo de la guerra interior que gobierna los corazones sin Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha repetido el mismo ciclo: conquista, destrucción, reconstrucción y otra vez destrucción. Pero Jesús advirtió que, en los últimos tiempos, ese ciclo se intensificaría. Guerras, rumores, amenazas, naciones levantándose unas contra otras y corazones endurecidos que ya no lloran por la pérdida de vidas. La Biblia no exagera, solo describe con precisión lo que el pecado es capaz de provocar cuando el hombre se aparta de su Creador. Sin embargo, el mensaje de Cristo no era de desesperanza. Aún no es el fin, dijo. Esas palabras son una muestra del amor de Dios, que todavía da oportunidad al arrepentimiento. Jesús nos invita a mirar más allá de las noticias, a ver la batalla espiritual que se libra por las almas. Las guerras físicas son visibles, pero las espirituales se combaten con fe, con oración y con la espada de la palabra. Por eso, el cristiano no teme las guerras, las enfrenta de rodillas. En medio del caos, Jesús nos enseña que la verdadera paz no depende de tratados ni de gobiernos, sino de una relación viva con Él. La paz del mundo es frágil. La paz de Cristo es eterna. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, el miedo cede su lugar a la confianza. Y aunque el mundo se estremezca, quien está firme en las promesas de Dios sabe que el Padre no ha perdido el control. Cada profecía cumplida es una señal de que el plan divino avanza. Hoy, cuando escuchamos sobre conflictos en diferentes lugares, no deberíamos reaccionar con miedo, sino con discernimiento. Jesús nos dijo que todo esto sucedería para que no nos sorprendiera. Él no prometió ausencia de problemas, sino presencia en medio de ellos. Cuando los cimientos del mundo tiemblan, el creyente verdadero se aferra más a su fe, porque mientras el hombre levanta armas, Dios sigue levantando corazones. Y esa es la esencia de este mensaje. El fin no comienza con las bombas, sino con la pérdida de compasión. Pero incluso en medio del estruendo, Jesús sigue hablando. Su voz atraviesa el ruido de la guerra y dice: «No temáis».
Porque el amor de Dios no se apaga con el fuego de los cañones y la esperanza no muere bajo el humo del conflicto. Quien camina con Cristo entiende que cada guerra es temporal, pero la paz que viene del cielo, esa dura para siempre. Jesús continuó hablando a sus discípulos y dijo: habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. No eran simples desastres naturales, sino señales que revelarían el estado espiritual de la humanidad. Cada sacudida de la tierra, cada enfermedad sin cura, cada nación que clama por alimento, es un recordatorio de que el mundo se ha alejado de su Creador. Jesús no hablaba desde la amenaza, sino desde la compasión. Advertía para que el corazón del hombre volviera a la oración antes de que fuera demasiado tarde. El hambre de la que hablaba no era solo física, era también el hambre de la verdad, del Espíritu Santo, del amor de Dios que muchos han reemplazado por ambición y egoísmo. Hoy millones de personas buscan llenar el vacío con cosas materiales, sin darse cuenta de que lo que realmente falta no está en la mesa, sino en el alma. Cuando la Biblia habla de hambre, también habla de la ausencia de fe, de esperanza y de compasión. Y Jesús sabía que esa sería una de las mayores señales del fin. Las pestes y enfermedades que azotan al mundo no son casualidades. La historia humana está marcada por plagas que recordaron al hombre su fragilidad, pero Jesús ya lo había dicho: todo esto será principio de dolores. No porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque la creación misma gime esperando redención. Cada pandemia, cada crisis de salud global nos recuerda que el cuerpo sin el espíritu está perdido y que la salvación no viene de los laboratorios, sino del amor de Dios. Los terremotos, por su parte, representan la sacudida del alma y de la tierra. En cada movimiento del suelo, la humanidad siente lo pequeño que realmente es frente a la grandeza del Creador. Jesús usó esa imagen para mostrarnos que lo inestable del mundo físico refleja lo inestable del corazón humano. Hoy, la gente teme los desastres naturales, pero no teme el pecado que causa la separación de Dios. Esa es la verdadera tragedia de los últimos días. Sin embargo, incluso entre ruinas y enfermedades, el mensaje de Jesús sigue siendo esperanza. Él no dijo que el mundo terminaría con el dolor, sino que el dolor anunciaría un nuevo comienzo. Principio de dolores no significa destrucción, sino el nacimiento de algo nuevo, el reino de Dios que se acerca. Por eso, el creyente no ve el caos como condena, sino como confirmación de las promesas de Dios. Lo que tiembla en la tierra no destruye lo que está cimentado en la fe. Cuando todo parece derrumbarse, Jesús sigue siendo el mismo. Sus palabras no cambian, su amor no se mueve, su propósito no se detiene. Él sigue extendiendo su mano a todo aquel que clama en medio del desastre. Y aunque el mundo hable de fatalidad, los hijos de Dios hablan de restauración. Porque cada hambre puede ser saciada con la palabra, cada peste vencida con oración y cada terremoto resistido con esperanza firme en Cristo. Así que no temas cuando veas el mundo sacudirse. Levanta la mirada. Estas señales no son el fin, son el recordatorio de que el plan divino sigue su curso. Jesús dijo que todo esto debía suceder y que quienes permanecieran firmes verían su gloria. Cuando la tierra se estremezca, recuerda, el cielo sigue en pie y el trono de Dios permanece para siempre. Jesús miró a sus discípulos y les dijo con solemnidad: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Aquel anuncio cayó como un silencio pesado sobre el monte de los Olivos. No era una amenaza, era una advertencia nacida del amor. Jesús no prometió una fe fácil, prometió una fe verdadera. Sabía que seguirle implicaría cargar una cruz y que el mundo rechazaría la luz porque prefiere permanecer en tinieblas. A lo largo de los siglos, esas palabras se han cumplido una y otra vez.
Desde los primeros cristianos hasta los creyentes perseguidos en la actualidad, la historia de la fe está escrita con lágrimas y valentía, pero cada gota de sangre derramada se convierte en semilla del Evangelio. El Espíritu Santo ha sostenido a miles que, aún frente al martirio, proclamaron el nombre de Jesús con esperanza. Porque quien tiene la promesa de Dios grabada en el corazón, no teme ni la muerte. Hoy, la persecución ya no siempre se manifiesta con cárceles o espadas. En muchos lugares del mundo, el ataque es más sutil. Burlas, exclusión, censura, rechazo. Vivir conforme a la Biblia es visto como fanatismo y hablar del amor de Dios parece una ofensa, pero Jesús ya lo había anunciado. El mundo que no lo recibió tampoco recibirá a sus seguidores. Por eso, la verdadera fe no se mide en aplausos, sino en resistencia. En medio de esa presión, el creyente debe recordar que no está solo. Jesús dijo: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Cada lágrima derramada en secreto, cada palabra callada por fidelidad, cada rechazo sufrido por amor al Evangelio, todo tiene recompensa. El Espíritu Santo fortalece a los que permanecen firmes y el Padre no olvida a quienes confían en sus promesas. La persecución, aunque dolorosa, purifica, separa lo superficial de lo eterno, lo emocional de lo espiritual. Cuando el fuego de la prueba llega, el oro de la fe brilla con más fuerza. Muchos caen, pero algunos permanecen, y esos pocos son los que mantienen encendida la antorcha de la esperanza. Jesús no busca multitudes sin compromiso, busca corazones que permanezcan fieles cuando el mundo se vuelve hostil. El amor de Dios no nos libra del sufrimiento, pero nos acompaña dentro de él. Esa es la diferencia entre religión y relación. La religión busca evitar el dolor, la relación con Cristo lo transforma en propósito. Cuando oramos en medio de la injusticia, el cielo se mueve. Cuando perdonamos al que nos hiere, el reino avanza. Por eso, los perseguidos no son vencidos, son testigos vivos del poder del Espíritu Santo, y llegará el día en que cada fiel será vindicado. Jesús volverá, y todo lo que se perdió será restaurado. Los que fueron rechazados serán recibidos, los que fueron silenciados cantarán. El dolor de hoy se convertirá en gloria eterna. Así que si estás siendo probado por tu fe, no te avergüences de creer. Mantente firme, ora sin cesar, y recuerda, cada persecución solo confirma que estás caminando por el mismo sendero que recorrió tu Salvador. Jesús dijo una de las frases más tristes y proféticas de todo su mensaje, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Con esas palabras, reveló que el problema más grave de los últimos días no sería la violencia ni el hambre, sino la pérdida del amor. El fuego espiritual que un día ardía en los corazones comenzaría a apagarse lentamente hasta dejar solo cenizas de religión sin vida. Y esa advertencia, tan antigua como el Evangelio, hoy resuena más viva que nunca. El amor de Dios, que antes impulsaba a los hombres a perdonar, a servir y a orar, se ha ido reemplazando por la indiferencia. Muchos hablan de Jesús, pero pocos viven como Él vivió. La Biblia se ha convertido en un libro decorativo y la fe en una costumbre. Se predica esperanza, pero se practica egoísmo. Lo que antes se hacía por convicción, hoy se hace por apariencia. Jesús vio venir este tiempo, una generación informada, pero sin pasión, llena de palabras, pero vacía de oración. El enfriamiento del amor no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. Empieza cuando el creyente deja de hablar con Dios, cuando la rutina reemplaza la intimidad, cuando el Espíritu Santo deja de ser guía y se convierte en un simple recuerdo. Poco a poco, la llama se debilita,
y lo que antes era fuego se convierte en hábito. Y cuando el corazón se acostumbra a vivir sin presencia, el alma se enfría sin darse cuenta. Jesús no dijo estas palabras para condenar, sino para despertar. Su advertencia es un llamado a revisar el corazón. No basta con asistir a una iglesia o decir, yo creo en Dios. El amor verdadero se demuestra con hechos, con compasión, con entrega. En los últimos días, la verdadera fe será la de aquellos que sigan amando aunque el mundo odie, que sigan creyendo aunque todo parezca perdido. Ese tipo de amor solo puede mantenerse vivo si el Espíritu Santo habita dentro. Hoy, el mundo se ha vuelto más rápido, más conectado, pero también más vacío. La tecnología une distancias, pero separa almas. Muchos buscan aprobación en las redes, pero no buscan el rostro de Dios. Jesús sabía que el exceso de maldad apagaría la sensibilidad del corazón humano. Por eso, su mensaje sigue siendo el mismo. Vuelve a tu primer amor. Solo la oración constante y la comunión con el Padre pueden encender de nuevo el fuego apagado por la frialdad del pecado. Cuando el amor de Dios gobierna, todo cambia. Las palabras sanan, la fe crece, la esperanza se renueva. Pero cuando ese amor se enfría, la oscuridad encuentra espacio. La solución no está en el esfuerzo humano, sino en rendirse nuevamente a Cristo. Él es el único que puede reavivar lo que se apagó, restaurar lo que se quebró y encender lo que el mundo apagó. Su Espíritu Santo no se apaga cuando lo invitamos a regresar. Así que si sientes que tu amor por Dios ha disminuido, no te avergüences. Solo arrodíllate y dile, Señor, enciende otra vez mi corazón, porque el fuego del cielo no se extingue, solo espera ser avivado. Jesús no prometió un camino fácil, pero sí una fe viva. Y aunque el amor del mundo se enfríe, el amor de Cristo sigue ardiendo con la misma intensidad que en la cruz. Él no se cansa de amar, y todavía puede encender tu alma otra vez. Después de hablar del engaño, del dolor y de la frialdad del amor, Jesús pronunció una promesa que cambiaría la historia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En medio de tanta oscuridad, Él reveló una luz. El fin no llegaría hasta que la buena noticia de la salvación tocara cada rincón de la tierra. La última gran señal no sería el juicio, sino la proclamación del amor de Dios. Estas palabras muestran el corazón de Jesús. Él no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Cada idioma, cada pueblo, cada nación o tribu, todos están incluidos en su plan de redención. El mensaje de la cruz no fue solo para Israel, sino para el mundo entero. Desde el primer día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, comenzó la mayor misión de la historia: llevar esperanza a todo aquel que todavía no la ha escuchado. Hoy, esa profecía se cumple delante de nuestros ojos. La Biblia está traducida a miles de idiomas. Las redes sociales transmiten mensajes del Evangelio a países donde antes era imposible predicar. Y millones de personas encuentran a Jesús en lugares donde nunca hubo una iglesia. Lo que empezó en Jerusalén ahora toca los confines de la tierra. Las promesas de Dios siguen avanzando, y ni la persecución ni el odio pueden detener la expansión del reino. Pero Jesús no habló solo de predicar con palabras, sino con vida. Él dijo que seríamos testigos, no solo mensajeros. Un testigo no repite lo que escuchó, cuenta lo que vivió. Por eso, el poder del Evangelio se demuestra cuando un corazón transformado refleja el amor de Dios. Cuando perdonamos, cuando servimos, cuando oramos con fe, el mundo ve que Cristo vive en nosotros. La predicación más poderosa no está en los templos, sino en los actos de amor. Aún así, el enemigo intenta silenciar esa voz. En muchos lugares, predicar el nombre de Jesús sigue siendo un riesgo.
pero el fuego del Espíritu Santo no se apaga con amenazas. Cuanto más se intenta callar el mensaje, más fuerte resuena. Así ocurrió en los primeros siglos y así sigue ocurriendo hoy. Porque el Evangelio no depende de circunstancias humanas, sino del poder eterno de Dios. Cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. El cumplimiento de esta señal también nos desafía a actuar. No basta con admirar lo que Dios hace, debemos ser parte de ello. Cada vez que compartes un versículo, cada vez que hablas del amor de Jesús, cada vez que oras por alguien, estás cumpliendo una profecía milenaria. El reino de los cielos avanza con pequeños actos de fe. Y aunque el mundo ignore la verdad, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Jesús dejó claro que el fin no vendrá con miedo, sino con victoria. Antes del regreso del Rey, el Evangelio alcanzará hasta el último corazón dispuesto. Y cuando esa misión se complete, cuando el último oído escuche el nombre de Cristo, el cielo se abrirá y la historia humana llegará a su punto final. Hasta entonces, nuestra tarea es clara: seguir predicando, seguir amando, seguir creyendo. Porque cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús acerca un poco más su glorioso regreso. Jesús, al mirar a sus discípulos, mencionó una profecía que muchos no entendieron del todo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Con esas palabras, el maestro conectó el pasado con el futuro. Daniel había visto siglos antes una visión de un acto profano que violaría lo sagrado, una señal clara de que el fin se acercaba. Jesús trajo esa advertencia al presente y la proyectó hacia los últimos tiempos. La abominación desoladora representa el momento en que lo santo es profanado, cuando el corazón del hombre coloca ídolos donde solo debería habitar Dios. No se trata únicamente de un evento físico, sino también de una condición espiritual. Cada vez que la humanidad sustituye la verdad por conveniencia, la oración por apariencia o la fe por poder, el templo del alma se convierte en ruina. Jesús vio que llegaría un tiempo en que el orgullo humano intentaría ocupar el lugar del Espíritu Santo. Esa profecía se cumplió parcialmente cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 v.C., pero sus implicaciones van más allá. Jesús hablaba también de una corrupción espiritual que marcaría los últimos días. Una era en la que las instituciones religiosas se volverían cómodas, en la que el mensaje de la cruz sería diluido y en la que muchos preferirían el aplauso antes que la obediencia. No todo lo que parece luz proviene del amor de Dios. Algunas luces ciegan, no iluminan. En la actualidad, vivimos ese mismo conflicto. Se levantan voces que predican prosperidad sin arrepentimiento, salvación sin compromiso, fe sin transformación. Y aunque se pronuncie el nombre de Jesús, su presencia no siempre está allí. El enemigo ha aprendido a disfrazarse de ángel de luz, y su estrategia no es eliminar la religión, sino vaciarla de poder. Por eso, la advertencia de Jesús sigue siendo urgente. Velad. La abominación no siempre se ve, a veces se disfraza de normalidad, pero incluso frente a esa corrupción espiritual, el amor de Dios no abandona a su pueblo. Él siempre deja un remanente, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que se mantienen firmes en la verdad. Aunque la fe parezca desaparecer, siempre hay quienes permanecen fieles a las promesas de Dios, quienes no doblan sus rodillas ante los ídolos del mundo. Son esas vidas, silenciosas pero valientes, las que mantienen encendida la lámpara en medio de la oscuridad. Jesús no dijo estas palabras para infundir miedo, sino para abrir los ojos. Él sabía que vendrían tiempos en los que muchos confundirían emoción con unción y espectáculo con presencia divina. Por eso, el creyente debe aprender a discernir,
a probar los espíritus, a no dejarse llevar por lo que brilla, sino por lo que edifica. La Biblia es el ancla que mantiene firme el corazón cuando todo alrededor se corrompe. En tiempos de confusión, la verdad sigue siendo Cristo. Y así como Daniel vio el fin de los imperios y Jesús advirtió sobre el fin de las apariencias, nosotros también estamos llamados a mantenernos puros. Cuando el mundo profane lo santo, el verdadero creyente no se esconde, se mantiene fiel. Porque la abominación puede ocupar templos, pero nunca podrá ocupar un corazón completamente entregado a Dios. Y cuando todo parezca desolación, el cielo recordará a quienes no se rindieron. Jesús prometió volver y restaurar lo que el pecado intentó destruir. Jesús no ocultó la verdad a sus discípulos, les dijo con claridad: entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esas palabras, pronunciadas con la autoridad del Hijo de Dios, anunciaban un tiempo de sufrimiento sin precedentes. No lo dijo para infundir miedo, sino para preparar a su pueblo. Sabía que llegaría una era en la que la maldad alcanzaría niveles insoportables, pero también en la que la fe de los fieles brillaría como nunca. La gran tribulación representa el punto culminante del conflicto entre la luz y las tinieblas. Es el momento en que el corazón del hombre será probado y la verdadera fe quedará expuesta. Habrá quienes nieguen el nombre de Jesús por temor y habrá quienes lo proclamen con valentía, aun a costa de su vida. En medio del caos, la esperanza será el tesoro más escaso. Pero las promesas de Dios siguen firmes. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Durante ese tiempo, el sufrimiento será global. La naturaleza misma parecerá rebelarse, las naciones se dividirán y la oscuridad espiritual cubrirá la tierra. Pero incluso entonces, el amor de Dios no desaparecerá. El Espíritu Santo seguirá obrando, fortaleciendo a los suyos, guiando a los que oran en medio del desierto del miedo. La Biblia dice que esos días serán acortados por causa de los escogidos, una muestra del inmenso amor del Padre por aquellos que le son fieles. Jesús quiso dejar claro que su pueblo no estaría abandonado. En la tribulación, su presencia será más real que nunca. Cuando los recursos humanos fallen, cuando el sistema colapse, cuando los poderosos no encuentren respuesta, los hijos de Dios recordarán sus palabras. En el momento más oscuro, el creyente descubrirá que la oración no necesita templos, solo fe. El Espíritu Santo no será silenciado y su consuelo será el refugio del alma. La gran tribulación también revelará lo que realmente hay en el corazón de cada persona. Muchos que hoy profesan creer se apartarán cuando la verdad les cueste algo. Pero también surgirán héroes de la fe, personas comunes que, llenas del Espíritu de Dios, no negarán el nombre de Cristo. Ellos no tendrán poder humano, pero sí la autoridad del cielo. Su testimonio será más fuerte que cualquier decreto, y su esperanza más poderosa que el miedo. Jesús no nos dijo estas cosas para que huyéramos, sino para que nos afirmáramos en su amor. La fe que no resiste pruebas no está viva. La gran tribulación será el fuego que purifique la iglesia, eliminando todo lo superficial y dejando solo lo eterno. En ese tiempo, el verdadero tesoro no será el oro ni la seguridad, sino la presencia del Señor. Aquellos que hayan caminado con Él antes del dolor podrán mantenerse firmes cuando el dolor llegue. Y cuando todo parezca perdido, cuando el mundo crea que el mal ha vencido, el cielo intervendrá, porque la tribulación no es el final, es la antesala de la gloria. Jesús prometió volver no como cordero, sino como rey, y cuando sus pies toquen la tierra, toda lágrima será enjugada. La historia del dolor terminará donde comenzó, en las manos del Salvador. Quien hoy permanece fiel en medio de la prueba, mañana será testigo de su victoria eterna.
Jesús advirtió con voz firme: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Con esas palabras dejó claro que en los últimos días el peligro no solo vendría de fuera, sino también de dentro. La confusión espiritual alcanzaría su punto más alto. No se trataría de guerras ni catástrofes, sino de mentiras vestidas de milagros, doctrinas que suenan dulces, pero que alejan del amor de Dios. El enemigo no siempre actúa destruyendo, a veces imita. Sabe que el corazón humano busca lo sobrenatural y por eso ofrece falsos fuegos que parecen del cielo, pero que no transforman el alma. Jesús sabía que muchos correrían detrás de señales visibles, olvidando que el verdadero poder del Espíritu Santo no se mide por espectáculo, sino por santidad. Cuando el hombre busca milagros y no al Dios de los milagros, abre la puerta al engaño. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de este patrón. Falsos líderes que dicen hablar en nombre de Dios, pero buscan su propia gloria. Movimientos que prometen salvación sin arrepentimiento, bendición sin obediencia y libertad sin cruz. Jesús ya lo había anunciado. La Biblia es clara. Donde se predica un evangelio sin verdad, se levanta un ídolo, y todo lo que reemplaza a Cristo termina por desviar el corazón de la fe genuina. Vivimos una era en la que la mentira se ha vuelto atractiva. Muchos prefieren mensajes que acaricien el ego en lugar de palabras que confronten el pecado. Pero el verdadero amor de Dios corrige antes de bendecir. Jesús nos enseñó que el camino angosto conduce a la vida y el ancho a la perdición. Por eso el creyente debe estar atento, orando, discerniendo, comparando todo con la Biblia. Si algo no glorifica a Jesús, entonces no proviene del Espíritu Santo. Las señales engañosas no solo se manifestarán en los falsos profetas, sino también en la cultura. Se llamará bueno a lo malo y malo a lo bueno. Las voces que proclamen la verdad serán silenciadas, mientras las mentiras serán celebradas. Pero el pueblo de Dios no vive por aplausos, vive por convicción. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Quien camina bajo su dirección no se pierde, aunque el mundo entero esté confundido. El creyente de los últimos tiempos necesitará una fe firme, no emocional. Una fe que no dependa de lo que ve, sino de lo que cree. La oración será su escudo, la palabra su espada y el amor de Dios su refugio. En un mundo saturado de voces, solo la voz del buen pastor podrá guiar al rebaño. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Reconocer esa voz será la clave para resistir el engaño final. Y aunque el mundo esté lleno de falsedad, la verdad de Cristo nunca se extinguirá. Su evangelio seguirá vivo, incluso en medio del ruido. Cada profecía cumplida confirma su autoridad, y cada corazón transformado demuestra su poder. No importa cuántos falsos se levanten, la luz siempre será más fuerte que la oscuridad. Porque mientras existan hombres y mujeres que vivan con fe, esperanza y amor de Dios, el verdadero mensaje del reino seguirá brillando hasta el fin. Jesús comparó el tiempo del fin con una era que ya había existido. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aquella afirmación encierra un mensaje poderoso. En los días de Noé, la tierra estaba llena de corrupción, violencia y pecado, pero lo más grave era la indiferencia. La gente comía, bebía, se casaba y vivía como si nada pasara. Mientras Noé construía el arca obedeciendo la voz de Dios, el mundo se burlaba de él. Hasta que llegó la lluvia y ya era demasiado tarde. Jesús usó esa historia no como una metáfora poética, sino como una advertencia profética. Dijo que los últimos días serían idénticos. Una generación distraída, ocupada en lo material, pero ciega a lo espiritual.
El mayor peligro no sería la persecución ni la guerra, sino la comodidad. Un corazón dormido es más fácil de engañar que uno que sufre. Por eso, la voz de Dios sigue llamando a despertar antes de que se cierre la puerta del arca. Noé no sabía cuándo vendría el diluvio, solo sabía que vendría, y esa certeza lo mantuvo fiel. Día tras día, golpe tras golpe, construyó el arca con paciencia, mientras el resto del mundo se reía. Su fe era su refugio. Así también el creyente de hoy está llamado a edificar su vida sobre la roca de la fe, aunque el mundo no lo entienda. Porque la salvación no llega con aplausos, sino con obediencia. La Biblia dice que, en los días de Noé, los pensamientos del hombre eran de continuo solo el mal. Y hoy, siglos después, esa descripción se repite. La violencia, la corrupción, el orgullo y la falta de temor a Dios llenan las calles y los corazones. Pero así como en aquel tiempo hubo un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor, también hoy hay un pueblo que todavía camina bajo la dirección del Espíritu Santo. El amor de Dios sigue buscando corazones que escuchen su voz. El mensaje de Noé no era popular, pero era verdadero. Le habló al mundo durante años, y aunque nadie lo escuchó, su obediencia fue suficiente para cambiar la historia. De la misma manera, Jesús nos llama a predicar, aunque pocos quieran oír. Nuestra tarea no es convencer, sino advertir. El Espíritu Santo se encarga de tocar los corazones. El deber del creyente es seguir construyendo el arca, una vida de fe, oración y esperanza. Cuando comenzó a llover, los gritos de arrepentimiento fueron inútiles. El tiempo de gracia había terminado. Esa imagen dolorosa es una sombra del juicio que viene. Hoy, el arca es Cristo mismo. Solo los que entran en él encontrarán refugio. La salvación no está en la religión ni en los templos, sino en la persona de Jesús. Aún hay tiempo, pero el reloj espiritual sigue avanzando. Y cada día que pasa la puerta se cierra un poco más. Jesús no contó esta historia para provocar miedo, sino para inspirar decisión. Así como Noé creyó cuando nadie creía, nosotros también debemos mantener la fe cuando el mundo se burla de ella. Porque llegará el día en que el cielo se abrirá de nuevo, no con lluvia, sino con gloria. Y aquellos que perseveraron serán levantados por el amor de Dios. Los días de Noé no fueron el fin de todo, fueron el inicio de una nueva oportunidad. Así será otra vez. Jesús dijo, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Con esas palabras reveló una de las escenas más impactantes de toda la Biblia, el arrebatamiento. No se trata de un mito, sino de una promesa. Un día, en un instante que nadie podrá anticipar, los fieles serán llamados por su nombre. Será un momento silencioso para el mundo, pero glorioso para el cielo. El Salvador vendrá por los suyos, y el Espíritu Santo reunirá a los que permanecieron firmes en la fe. El arrebatamiento no es un castigo, sino una recompensa. Jesús no vendrá a buscar a los perfectos, sino a los que perseveraron en esperanza, a los que no se rindieron en la prueba, a los que siguieron orando cuando el resto se cansó. En ese día, el amor de Dios cumplirá la promesa que hizo siglos atrás, rescatar a su pueblo del juicio venidero. La separación que Él anunció no será injusta, sino justa, porque cada corazón habrá elegido dónde estar. La Biblia dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabrá la hora, ni los ángeles, solo el Padre. Algunos estarán trabajando, otros durmiendo, otros celebrando. Y de repente, el mundo cambiará. El Espíritu Santo levantará a quienes tienen su sello y el resto quedará confundido, buscando respuestas. Será el momento en que la fe deje de ser creencia y se convierta en realidad. Lo invisible se volverá visible y lo eterno, inevitable. Esa separación mostrará lo que durante años permaneció oculto.
No bastará con haber asistido a una iglesia, ni con haber conocido la Biblia. Solo aquellos que tuvieron una relación viva con Jesús serán levantados, porque el arrebatamiento no distingue títulos, posiciones o apariencias, distingue corazones. Los que caminaron con Cristo en la tierra, caminarán con Él en el cielo, y los que lo ignoraron enfrentarán el vacío de su ausencia. Para muchos, ese día será sorpresa, para otros, esperanza cumplida. Los que amaron su venida vivirán el momento más glorioso de la historia. El cielo se llenará de voces y la tierra quedará en silencio. Será la reunión prometida desde el principio, el reencuentro del Padre con sus hijos. Cada lágrima será borrada y la oración de siglos encontrará respuesta. Lo que parecía retraso era solo paciencia divina. Jesús habló de esa separación no para causar temor, sino para despertar compromiso. Quiso dejar claro que la fe no se mide por emoción, sino por fidelidad. Hoy más que nunca, el llamado sigue siendo el mismo. Velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Estar preparado no significa vivir con miedo, sino vivir con propósito. Cada acto de amor, cada palabra de esperanza, cada momento de oración es una preparación silenciosa para ese día glorioso. Y cuando suene la trompeta final, no habrá tiempo para decisiones nuevas. Será el día en que la eternidad separe a los que creyeron de los que dudaron. Pero para los hijos de Dios será el comienzo de la promesa cumplida, estar para siempre con Jesús. El arrebatamiento no es el final, es el inicio de la eternidad con el amor que nunca falla. El cielo no es un sueño, es el destino de los que viven con fe, esperanza y fidelidad al Espíritu Santo. Jesús contó una parábola que encierra uno de los mensajes más profundos sobre los últimos días. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al mismo Señor, pero no todas estaban preparadas. En esa historia, Jesús reveló la diferencia entre creer y estar listo, entre oír su voz y vivir conforme a ella. La lámpara simboliza la fe, pero el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes llevaron aceite suficiente para esperar toda la noche. Sabían que el esposo podía tardar, pero su amor era más fuerte que el cansancio. Las insensatas, en cambio, confiaron en lo que ya tenían y no se preocuparon por mantener su fuego encendido. Esa es la imagen exacta de muchos creyentes actuales. Corazones que alguna vez ardieron por Jesús, pero que hoy viven de recuerdos. Fe sin oración, palabra sin comunión, luz sin fuente. Jesús no hablaba de números, hablaba de actitudes. Las 10 esperaban, pero solo 5 perseveraron. No se trata de estar en la iglesia, sino de permanecer encendidos. La prudencia espiritual no consiste en hacer mucho, sino en cuidar lo esencial. Mantener el amor de Dios ardiendo en el alma. El aceite del Espíritu Santo no se compra, se cultiva en intimidad, en silencio, en oración sincera. Solo quien pasa tiempo con el Padre puede reflejar su luz cuando todo se oscurece. La Biblia dice que al llegar la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa frase describe el momento más decisivo de la historia espiritual, la venida de Cristo. Cuando el clamor suene, ya no habrá tiempo para buscar aceite. Las insensatas pedirán a las prudentes que compartan el suyo, pero será demasiado tarde. La puerta se cerrará y la oportunidad se habrá ido. Jesús no lo dijo con crueldad, sino con verdad. El tiempo de preparación es ahora. Cada día, el Espíritu Santo llama al corazón del creyente para que renueve su fuego. Pero muchos posponen ese llamado. Más adelante oraré. Ya habrá tiempo para cambiar, dicen. Sin embargo, el reloj celestial no se detiene. El amor de Dios es paciente, pero no eterno en la espera.
Jesús advirtió esta parábola para que aprendamos a velar, no con miedo, sino con amor. Velar es permanecer atentos, con los ojos puestos en las promesas de Dios, sin permitir que la rutina apague nuestra fe. Las prudentes no eran perfectas, eran constantes, y esa constancia fue suficiente para encontrarse con el esposo. La fidelidad cotidiana, la oración sincera, la esperanza viva, todo eso mantiene encendido el fuego cuando la noche es larga. Jesús espera una iglesia despierta, no dormida, una fe viva, no decorativa, porque cuando Él regrese, no buscará templos, sino corazones con luz. Y cuando la puerta se cierre y la voz del esposo llame, solo aquellos que conservaron su aceite podrán entrar en el banquete eterno. Esa escena no es una fábula, es una advertencia amorosa. Jesús no quiere que nadie se quede afuera. Él sigue esperando que vuelvas, que reavives tu fuego, que alimentes tu lámpara con su espíritu. Porque cuando el esposo aparezca en el horizonte, el corazón encendido reconocerá su luz. Y los que esperaron con fe entrarán en la alegría eterna del reino de Dios. Jesús contó una parábola para enseñar la importancia de la fidelidad en los últimos tiempos. Dijo que el reino de los cielos sería como un señor que confió su casa a sus siervos y se fue lejos. Uno fue prudente y fiel, otro perezoso e infiel. Cuando el Señor regresó, el primero fue hallado trabajando, mientras el otro había descuidado su deber. Con esta historia, Jesús nos muestra que la fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos mientras esperamos su regreso. El siervo fiel representa a quienes viven con propósito, obedeciendo aun cuando nadie los observa. No trabajan por reconocimiento, sino por amor de Dios. Cumplen su llamado en silencio, sabiendo que cada acto de fe es una semilla de eternidad. El siervo infiel, en cambio, simboliza a los que confunden la paciencia de Dios con olvido. Como el amo tarda, relajan su compromiso, viven de apariencias y pierden la pasión por las promesas de Dios. Jesús sabía que la espera sería larga y que muchos se cansarían. Por eso advirtió: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. La fidelidad no se demuestra con palabras, sino con constancia. Mientras algunos se distraen con el ruido del mundo, otros siguen construyendo en silencio. La verdadera fe no se apaga cuando Dios parece callar. Se fortalece en la oración y en la esperanza. La parábola también revela un principio eterno. Todos servimos a alguien. Si no servimos a Dios, terminamos sirviendo al mundo. El siervo infiel no se rebeló abiertamente, simplemente dejó de cuidar lo que se le había confiado. Esa es la trampa del enemigo: distraer al creyente, hacerlo pensar que su trabajo no importa. Pero Jesús enseñó que cada pequeño acto de fidelidad es una ofrenda de amor al Padre. Cuando el Señor regresó, no buscó perfección, sino lealtad. El siervo fiel fue recompensado con más responsabilidades, mientras que el infiel perdió incluso lo poco que tenía. En el reino de Dios, la fidelidad abre puertas que el talento no puede. Jesús quiere que entendamos que su demora no es abandono, sino oportunidad. Tiempo para madurar, para crecer, para servir con humildad. El Espíritu Santo sigue hablando hoy a través de esta parábola. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para ser hallados fieles. No importa si tu tarea parece pequeña, si la haces con amor, tiene valor eterno. El amor de Dios no se olvida de los que permanecen firmes en medio de la prueba. Cuando otros se rinden, los fieles siguen adelante, porque su mirada no está en la recompensa terrenal, sino en la promesa celestial. Y cuando el Señor regrese, las máscaras caerán y las intenciones serán reveladas. Los que sirvieron con corazón sincero escucharán las palabras más hermosas jamás pronunciadas. Bien, buen siervo y fiel.
En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa será la victoria final de los que no se rindieron, de los que caminaron por fe y no por vista. Porque servir a Jesús no es una carga, es el mayor privilegio que un alma puede tener. Jesús fue claro, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Con esas palabras desarmó la curiosidad humana y nos enseñó una verdad profunda. La fe no consiste en adivinar el futuro, sino en vivir preparados. Desde entonces, muchos han intentado calcular el momento de su regreso, pero cada intento termina en error. Porque el reino de Dios no se mide con relojes, se mide con corazones dispuestos. El Señor quiso que viviéramos en vigilancia, no en ansiedad. Cuando dijo, velad, no hablaba de miedo, sino de comunión. El que vive en oración constante no necesita saber la hora, porque ya está listo. Jesús sabía que la naturaleza humana busca controlar, planificar, anticipar, pero la fe se demuestra cuando confiamos incluso en lo que no entendemos. El amor de Dios se mueve en el tiempo perfecto, aunque no sea el nuestro. La Biblia enseña que los últimos días vendrán como ladrón en la noche. No porque Dios quiera sorprendernos, sino porque el mundo estará distraído. Las personas correrán detrás de lo material, ignorando las señales espirituales. Pero los que caminan con el Espíritu Santo percibirán que algo se aproxima. No sabrán el momento exacto, pero sentirán en el alma el llamado de preparación. El corazón sensible a la voz de Dios nunca será tomado por sorpresa. Jesús no reveló la fecha de su regreso porque quería que cada generación viviera con propósito. Si supiéramos el día, esperaríamos hasta el último momento para arrepentirnos. Pero el Padre, en su sabiduría, ocultó el reloj para que cada día fuera una oportunidad de salvación. Por eso, la espera no es pérdida de tiempo, es entrenamiento del alma. Cada amanecer es una invitación divina a permanecer fieles. El creyente prudente no mira el calendario, mira el cielo, no calcula, se consagra, no teme, confía. Vive con esperanza, sabiendo que la promesa de Jesús es tan real como el aire que respira. Cuando el mundo se burla diciendo que Él no volverá, los hijos de la fe responden con oración, porque saben que Dios no miente. Su silencio no es ausencia, es misericordia extendida. A lo largo de la historia, muchos han anunciado fechas y predicciones, pero todos han fallado. Sin embargo, eso solo confirma lo que Jesús dijo. Nadie sabe. Cada intento humano por descifrar el misterio solo resalta el poder de su palabra. El creyente maduro no busca señales para creer, cree y por eso discierne las señales. La fe auténtica no necesita pruebas, necesita presencia. Cuando menos lo esperemos, el cielo se abrirá. No habrá advertencia en las noticias ni rumor en las redes. Solo el sonido de la trompeta y la voz del Hijo llamando a los suyos. Ese será el día en que la esperanza se hará realidad, el día en que las promesas de Dios se cumplan por completo. Y aunque no sepamos la hora, sabemos algo aún más importante. Jesús viene. Y para los que lo aman eso ya lo dice todo. Jesús cerró su discurso con una declaración que estremeció a todos los que lo escuchaban. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con esas palabras, el Maestro selló la promesa más grande de toda la Biblia: su regreso. No volverá como siervo ni con una corona de espinas, sino como Rey de Reyes. El día que muchos dudan y otros esperan con ansias, finalmente llegará. Y el mundo entero será testigo de la manifestación del amor de Dios en su máxima gloria. La segunda venida de Cristo no será silenciosa. Los cielos se abrirán, las naciones se detendrán y toda rodilla se doblará. El mismo Jesús, que fue rechazado en la cruz, volverá para reinar con justicia. No habrá duda ni discusión.
La verdad que el mundo ignoró brillará como el sol. El tiempo de la misericordia habrá cumplido su propósito y comenzará el reino eterno de la esperanza y la luz. Cada profecía se cumplirá exactamente como fue escrita. Los ángeles reunirán a los elegidos de los 4 puntos de la tierra. Los que durmieron en Cristo resucitarán para vida eterna, y los que estén vivos serán transformados en un instante. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. El Espíritu Santo, que sostuvo a la Iglesia durante siglos, entregará a su novia preparada y pura al esposo que vuelve. Será el cumplimiento final de todas las promesas de Dios, la respuesta definitiva a cada oración pronunciada con fe. Para los creyentes, ese día no será de temor, sino de victoria. El que sufrió por su nombre será coronado con gozo. El que perseveró recibirá recompensa. Jesús no olvidará ni una sola lágrima, ni una sola oración de esperanza. El amor de Dios resplandecerá por encima de toda injusticia. El Rey volverá a gobernar no con espadas, sino con palabras de vida, y cada corazón que le pertenece será llamado por su nombre. El mundo no entiende esa promesa, pero el creyente vive por ella. Es la razón por la que seguimos orando, sirviendo y esperando. La fe no es una teoría, es una espera activa del cumplimiento de lo que Jesús anunció. Cada día que pasa es un paso más cerca de su regreso. Y aunque el mundo pierda la esperanza, los que guardan su palabra saben que su retraso solo significa una cosa: más almas por salvar. Cuando Él venga en gloria, ya no habrá necesidad de sol ni de luna, porque su rostro iluminará todo. El cielo será su trono y la tierra su escabel. Los ángeles cantarán y los redimidos se postrarán en adoración. No existirá más el dolor ni la soledad. Solo habrá la presencia eterna de Jesús, el Hijo del Dios vivo, el Cordero que venció la muerte para dar vida a los que creen. Y cuando todo se haya cumplido, una voz retumbará en el universo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese será el fin del dolor y el comienzo de la eternidad. El Rey volverá no para castigar, sino para reinar con los que guardaron la fe hasta el último suspiro. Jesús no se retrasó, solo esperó el momento perfecto, y cuando ese momento llegue, la gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Todo lo que Jesús dijo sobre los últimos días no fue una amenaza, fue una invitación. Él no buscaba que temiéramos al futuro, sino que confiáramos en sus promesas. Cada señal, cada palabra, cada profecía es un recordatorio de que Dios cumple lo que dice. El amor de Cristo no se ha debilitado, sigue llamando a los corazones, esperando que regresen a su presencia. Este mundo se estremece, pero la fe permanece. Las naciones cambian, pero la palabra de Dios no. Los hombres dudan, pero Jesús sigue siendo el mismo. Y aunque todo parezca incierto, su plan sigue en pie. Por eso, no vivas con miedo, vive preparado. No te acomodes al sistema del mundo. Busca al Espíritu Santo en oración, en silencio, en verdad. Él te mostrará el camino cuando todo alrededor parezca oscuridad. Hoy, más que nunca, el cielo busca a creyentes despiertos, a hijos que amen sin condiciones, que no esperen el fin con terror, sino con esperanza, porque cada día que pasa nos acerca al cumplimiento de su promesa. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa será la victoria final del amor de Dios. Así que, si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero estar preparado. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas escuchen lo que Jesús dijo y que muchos ya no predican. En este canal hablamos cada día de la fe, la Biblia, la esperanza, la oración y las promesas eternas del Señor. Y recuerda lo que dice el Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová.
Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.